Presidenta del Congreso de la República, la doctora Patricia Juárez Gallegos, junto a nuestros distinguidos expositores. Congresista, ¿cómo está? Bueno. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Martes Democrático, el programa de conferencias organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Hoy nos reúne un tema de suma importancia para el futuro del país, hacia una nueva prosperidad, desafíos y oportunidades para el Perú. Agradecemos la presencia de todos ustedes, tanto en este recinto como a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Para dar inicio a este evento, tenemos el honor de contar con la presencia de la congresista de la República y primera vicepresidencia del Congreso, Carmen Patricia Juárez Gallegos, quien nos brindará las palabras de inauguración y bienvenida. Fuertes aplausos, por favor. Muy buenas noches a todo el público que nos acompaña, al doctor Luis Carranza Ugarte, exministro de Economía y Finanzas, al señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de CONFIEP. En el contexto donde el Perú enfrenta grandes desafíos económicos y sociales, es fundamental analizar con profundidad el rumbo que debemos tomar como país. La estabilidad económica, el crecimiento sostenible y el fortalecimiento del sector productivo son claves para el desarrollo del país. Este espacio busca generar un debate técnico y propositivo sobre las oportunidades que tiene el Perú para avanzar hacia una nueva prosperidad con inclusión y estabilidad. La inversión privada, la generación de empleo y el fortalecimiento de nuestras instituciones son pilares fundamentales para el crecimiento del país. Es necesario impulsar reformas que permitan mayor competitividad, productividad y estabilidad económica. Desde el Congreso reafirmamos nuestro compromiso con políticas que favorezcan el crecimiento, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos. Agradezco a los distinguidos expositores por su participación y su compromiso con el análisis del futuro del Perú. Sus aportes serán fundamentales para comprender los retos que enfrentamos y las oportunidades que podemos aprovechar. Con estas palabras damos inicio a la conferencia hacia una nueva prosperidad, desafíos y oportunidades para el Perú. Agradecemos su participación y los invitamos a seguir con atención este importante análisis para el futuro del país. Gracias. Nuestro primer expositor es un destacado economista con una amplia trayectoria en la gestión pública y en el ámbito internacional. Ha sido ministro de Economía y Finanzas en 2 periodos, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Minnesota. Actualmente es director de Alfa Asesoría Estratégica y también director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Invitamos al doctor Luis Carranza Ugarte. Recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a la congresista Juárez por la invitación a participar en este importante evento. Yo tenía una presentación, si la pueden colgar. El objetivo de la reunión es poder reflexionar
sobre los desafíos y las oportunidades que tiene nuestro país. Voy a dejar al señor Bustamante que se ocupe de las oportunidades y yo me voy a concentrar un poquito más en los desafíos que tenemos. Vamos a empezar con una breve introducción para que tengamos en cuenta el impacto y lo importante de tener un país con crecimiento. Después vamos a hacer un pequeño análisis teórico para saber de dónde son las fuentes de crecimiento y las distintas teorías. Y después me voy a concentrar en dos temas que son fundamentales. Uno, el tema de la eficiencia de las instituciones, que es crítico para el crecimiento de nuestro país y donde están nuestros grandes desafíos, y una breve reflexión sobre el tema de política industrial que reiteradas veces entra en el debate. ¿Ya? Entonces pasamos la siguiente diapositiva. Siguiente. Fíjense este gráfico. En este gráfico tenemos el PBI per cápita de los países del mundo, la mayoría de países del mundo, en 1960 y en el 2023. ¿Ya? En el eje horizontal vemos el PBI per cápita del año 60 y en el eje vertical el del 2023, el de la actualidad. Entonces tenemos 4 cuadrantes. La intersección es el PBI promedio del 60 y del 2023. En el cuadrante superior de la izquierda tenemos los países que eran pobres, entendido por pobreza, que tienen un PBI per cápita menor al promedio y que hoy día son ricos, que han hecho su trabajo y han logrado la prosperidad. Tienen un PBI per cápita superior al promedio. En el cuadrante al costado, el cuadrante superior de la derecha, son los países que eran ricos y siguen siendo ricos, básicamente países de la OECD. Si seguimos bajando, ¿no?, siguiendo las manijas del reloj, llegamos al cuadrante inferior de la derecha. Esos eran países ricos que hoy día son pobres. Destacan países latinoamericanos, Argentina y Venezuela. Y luego finalmente el último cuadrante, donde tenemos los países con ingreso por debajo del promedio y que siguen, después de varias décadas, con ingreso por debajo del promedio. Y ahí tenemos 2 grupos de países. Países que están en trampa de pobreza, algunos países de Asia Central y de África, y países que están en la trampa del ingreso medio, fundamentalmente países latinoamericanos, donde nos encontramos nosotros. Y sobre eso, en la parte de más conceptual, vamos a hablar un poquito de la trampa del ingreso medio. Siguiente, por favor. Esta es más o menos la evolución de nuestro PBI desde 1980 a la actualidad. Fíjense la primera década de los 80, caída promedio del PBI de menos 0.7. En los 90 tenemos todo el esfuerzo de recuperación, de estabilidad, y el crecimiento empieza a repuntar. Pero a finales de esa década tenemos una gran crisis internacional que nos golpea mucho. Año 97, crisis asiática, año 98, la crisis rusa, ¿no? Después vino la crisis brasilera en el año 99 y si por fuera poco tuvimos a inicios del 98 el fenómeno del Niño, que nos golpeó muy duro, ¿no? Un efecto climático que de tiempo en tiempo nos afecta. Vino un proceso de recuperación importante y en la siguiente década es donde realmente crecimos de manera significativa. Lo importante no solamente fue el crecimiento, sino la estabilidad, porque la varianza, la volatilidad del crecimiento se redujo significativamente. Pero en la última década y en lo que va de esta, lo que hemos tenido es una fuerte desaceleración. De hecho, los últimos 10 años el crecimiento del Perú ha sido 2.4%. Una fuerte desaceleración, pese a todas las oportunidades de crecimiento que tenemos y que el señor Bustamante va a entrar en detalle, ¿no? Siguiente, por favor.
Y este es el punto central. El impacto del crecimiento en reducción de pobreza ha sido significativo. Donde más impacto tuvimos fue durante el quinquenio del 2006 al 2011. La pobreza prácticamente cayó 5 puntos porcentuales por año. Bajó de 55.6 a 27.8. Muy significativo. Cuando el crecimiento se reduce y empieza su volatilidad, el impacto de crecimiento sobre reducción de pobreza desaparece. Los últimos 10 años nuestra pobreza ha crecido a pesar de que hemos tenido un crecimiento pequeño, ¿no? Entonces, lo importante si queremos mejorar el bienestar de nuestra población es sostener tasas de crecimiento altas y disminuir la volatilidad del crecimiento. Y ahí las instituciones, las políticas públicas y sobre todo la política económica es fundamental, ¿no? Siguiente. Y fíjense el impacto del crecimiento por región. ¿Ah? En promedio, en todos estos años, el impacto del crecimiento sobre reducción de pobreza, en promedio, repito, es 0.4. ¿Ya? Por cada punto porcentual de crecimiento, la pobreza cae en 0.4%. Eso es promedio. ¿Ya? En el periodo que les comentaba, el de mayor reducción de pobreza y mayor crecimiento, la elasticidad subió a 0.6, mucho más potente. ¿Ya? Pero fíjense cuando hacemos el análisis por región, ¿cuáles son las regiones que por cada punto de crecimiento reducen más la pobreza? Ica y Apurímac. ¿Y qué tienen estas dos regiones de particular? Fuerte inversión privada, una en agro y otra en minería. ¿Y dónde vemos el menor impacto de crecimiento en reducción de pobreza? Nos tenemos que ir al final de la cola y vemos regiones de la Amazonía peruana, Madre de Dios, Loreto, ¿no? Con elasticidades muy bajitas, 0.1, 0.2, porque no hay crecimiento, no hay inversión. ¿Ah? Loreto, de hecho, es la segunda región más pobre del país y que en los últimos 30 años es la que menos ha crecido en el Perú, ¿no? Siguiente. Vamos a hacer un poquito de análisis conceptual. Siguiente. Tenemos 5 modelos de crecimiento. ¿Ya? Tenemos el modelo de industrialización, que es el básico, ¿no? Miramos qué ha pasado en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, revolución industrial, ¿no? Ahora, para tener desarrollo industrial se requieren condiciones de escala, tanto internas como externas. Y eso es difícil de construir. Eso no pasa de la noche a la mañana. ¿Ah? Tenemos los modelos de planificación utilizados por países comunistas o socialistas que no ha funcionado. Tenemos el modelo asiático fundamentalmente enfocado en exportaciones con mercados de capitales y mercados laborales que funcionan, permiten que las tasas de interés y los salarios reflejen las condiciones del mercado, cosa que no ocurre en nuestro país, y con fuerte impulso sobre innovación y tecnología. Luego tenemos el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que se implanta en América Latina y ha sido un fracaso recurrente, ¿no? Eso es parte de nuestro entrampamiento en ingreso medio. Es un modelo en el cual se cierra el mercado y se les da subsidios a las empresas, pero las empresas no logran despegar, no logran ser eficientes, cosa que sí ocurre en el modelo asiático, donde el foco es las exportaciones, no pelear con las importaciones, no cerrar el mercado para que no tengamos importaciones. Y finalmente está el modelo de exportaciones basado en recursos naturales, que ha sido muy exitoso en países que han tenido esta visión y se han enfocado en ese desarrollo, ¿no? Australia, Noruega, fundamentalmente en términos de hidrocarburos, Australia en términos de cobre, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa
cuando empezamos a crecer, ¿no? Empieza a aumentar nuestro mercado interno, tenemos más ingresos fiscales y entonces nos emocionamos y empezamos con políticas populistas, ¿no? Empezamos a decretar por ley aumentos salariales, cuando la gran ley de cómo funciona la economía es que la productividad te explica los aumentos consistentes de los salarios. Si no, veamos a Venezuela, ¿no? Cuyos salarios reales se destrozan a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto al final lleva a un deterioro de la rentabilidad y de la potencialidad de crecimiento y nos terminamos estancando. Esa es la trampa del ingreso medio en la cual estamos, ¿no? Todos los esfuerzos por generar mayor crecimiento al final son socavados por políticas populistas. Siguiente. Los procesos de desarrollo, una vez que empieza el crecimiento, por cualquier causa, ¿no? Aumenta nuestro mercado interno y entonces tenemos más financiamiento para mejorar las reformas, para poner mejor infraestructura, para aumentar la productividad y entonces aparecen nuevos sectores, aparecen, ¿no?, nuevos productos y mantenemos el ritmo de crecimiento. Los países que vimos al inicio en ese cuadrante superior de la izquierda, Corea del Sur, Singapur, pertenecen a este grupo de países que saben entrar en la ruta al crecimiento. Siguiente. El proceso de desarrollo implica una relación entre el sistema económico, el sistema político y el sistema social. Los economistas usualmente nos concentramos en la parte económica, qué producimos, cómo producimos, pero las instituciones políticas son fundamentales. El último premio Nobel de Economía está básicamente, ¿no?, en economistas que han sustentado esta tesis que viene desde Adam Smith, ¿no? Nos preocupamos de la calidad de nuestras instituciones y esto es lo que nos va a generar crecimiento permanente de largo plazo en el país. Pero la parte social también es fundamental. Y ahí tenemos una serie de teorías, ¿no? Schumpeter, un economista a inicios del siglo XX, le ponía mucho peso no tanto a las instituciones, sino al espíritu emprendedor de la sociedad. Y ahí, sinceramente, no hay nadie que nos gane en el mundo. El espíritu emprendedor de los peruanos es altamente desarrollado. Lo que no tenemos, ¿no?, es tema de confianza entre nosotros, cohesión social dentro de nuestra sociedad. Y eso es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Lo importante no es empezar a discutir dónde está, ¿no?, la causa fundamental. Lo importante es entender que todo esto está interrelacionado y que si empezamos a crecer, empezamos con un buen PBI, ¿no?, que aumenta, pero no mejoramos nuestras instituciones políticas y no trabajamos en mejorar la confianza entre nuestra ciudadanía, al final el crecimiento termina agotándose. Y ese es un esfuerzo de todos. Siguiente, por favor. Claves del desarrollo, tener esa visión de país. Vamos a ver más adelante países que sí tuvieron visión y sí lograron aumentar su crecimiento. Prender los motores económicos, ¿no? Vamos a entrar más adelante a hablar de estos motores. Las instituciones políticas tienen que funcionar, no están funcionando en nuestro país. Y finalmente el tema de transformación social. Y por transformación social me refiero a crear esa confianza, ese empoderamiento de nuestros ciudadanos. Siguiente. Algunos países que generaron esta visión, lograron consolidar una visión, ¿no? Caso de Singapur, súper interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, Singapur era una ciudad-estado donde no había identidad nacional y donde empieza con un liderazgo político muy fuerte este proceso de formación de identidad y de identificación de qué cosa es lo que tenían. Y lo que tenían era ubicación geográfica. Y todo el crecimiento de Singapur empieza como un hub logístico en Asia. Después vinieron otras industrias, pero el fuerte empujón de crecimiento estuvo en esa realidad que tenía. Los casos de Noruega, Australia y Canadá ya los comenté, ¿no?, basado en recursos naturales. Siguiente. Entonces es importante entender
qué cosa tenemos que apretar en cada uno de estos nuestros sistemas, ¿no? En el sistema económico, minería y agricultura, que están en los dos extremos de la productividad laboral. Minería muy alto, pero muy poco empleo. Agricultura, especialmente agroexportación, relativamente bajo frente a minería o manufactura, pero con una capacidad de generación de empleo significativa, directa e indirectamente. Y luego está el tema del hub logístico, que eso hace 10 años no existía. Perú no tenía posición estratégica en términos geográficos. Ahora sí, el mundo ha cambiado. ¿Quién era el principal socio comercial de Sudamérica hace 10 años, 20 años? Estados Unidos. Segundo socio, Europa. ¿Quién es el principal socio comercial de Sudamérica? No Latinoamérica, Sudamérica hoy día. China. ¿Cuánto le exportamos a China? Más de 30%. Sudamérica le exporta más de 25%. Si el tráfico de todas las exportaciones e importaciones de China, que es el principal socio importador de Sudamérica, pasan por Chancay, vamos a tener un hub logístico de magnitudes espectaculares. Pero eso hay que trabajarlo con infraestructura. Eso hay que trabajarlo con sistemas de conectividad que son fundamentales. En el tema político, las instituciones que protejan derechos de propiedad son claves. Es lo que resaltan todos los institucionalistas, desde Adam Smith hasta estos economistas que ganaron el premio Nobel el año pasado, Acemoglu, Johnson y Robinson. El tema de infraestructura es fundamental también, porque si no, no vamos a tener economías de escala externas. Y por el lado de la eficiencia del gasto, es muy importante tener un Estado eficiente, ¿ya? Y en el lado social, esta confianza, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Esta cohesión social es crítica para reducir costos de transacción, ¿ya? Siguiente. No pueden ver, pero ahí tenemos nuestros grandes proyectos mineros y de agroexportación, de irrigación para agroexportación en el país. Si nosotros sacamos estos proyectos los próximos 15 años, tenemos una tasa de crecimiento mínima entre 6 y 7%. Simplemente sacando estos proyectos adelante. En el caso de minería estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares, en el caso de agro estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares. Siguiente, por favor. Ahora viene la parte central, ¿no? La eficiencia del Estado. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Siguiente. Aquí les voy a presentar el nuevo ranking del Banco Mundial que salió el año pasado, ¿ya? Antes tenía su ranking de facilidad para hacer negocios, lo dejaron de hacer el 2020 y el 24 salen con 50 países nomás con este ranking de Business Ready, ¿ya?, que te mira qué pasa en la vida de una empresa desde que nace hasta que muere, ¿ya? Analiza todos los aspectos de la vida empresarial. Qué tan fácil es contratar gente, qué tan fácil es tomar crédito, qué tan fácil es exportar o importar, ¿ah? Todo eso lo mira este ranking. Tiene 10, ¿no?, tópicos para analizar la facilidad de la vida de una empresa. Siguiente. Y a diferencia del ranking anterior, lo separa en pilares, ¿ya? Hay un pilar regulatorio, qué tan buena son la legislación que tenemos, de servicios públicos y finalmente de eficiencia operativa, ¿ya? Nos dicen legalmente cómo funcionan las cosas. El punto 2, el pilar 2, es si tenemos las instituciones, los edificios y el personal para hacer ese trabajo, y finalmente si esas personas hacen su trabajo a tiempo, ¿ya? Siguiente. ¿Cómo estamos en el marco regulatorio? No estamos tan bien, puesto 19 de 50 países. Siguiente.
Servicios públicos, un poquito mejor, puesto 17. Siguiente. Aquí viene el problema. Eficiencia operativa, puesto 37. Hay países africanos que están mejor que nosotros. Siguiente. Aquí lo que hacemos es tomar en cada tópico quién es el primer país en el mundo, de estos 50, ojo, quién es el primer país en América Latina y dónde estamos. Aquí yo quiero resaltar lo positivo. Servicios financieros y competencia de mercado, estamos muy bien. Puesto 5 y puesto 7 respectivamente. No somos los primeros en América Latina, pero a nivel global de estos 50 economías estamos bien. Siguiente. Y aquí lo que hacemos es mirar ya solamente a Perú y vemos en qué puesto estamos en cada uno de los pilares por cada tópico. Y aquí quiero que se concentren en la parte de eficiencia operativa. Fíjense en el tema de tributación, puesto 48 en eficiencia operativa. Nos dicen cómo tenemos que pagar impuestos, hay una oficina de la SUNAT, tienen sus pagos digitales, pero a la hora de que efectivamente nos cobren lo que deben cobrarnos y que resuelvan los problemas que tenemos, no tenemos eficiencia. Puesto 48 en eficiencia operativa en tributación, puesto 45 en comercio internacional, puesto 47 en resolución de disputas. Si tenemos un pleito entre dos empresas, eso es eterno y eso afecta la productividad de nuestras empresas y eso es algo que se puede trabajar. Siguiente. En promedio los 3 pilares nos dan puesto 23 en el mundo, estamos a mitad de tabla. Siguiente. Y fíjense, aquí lo que hago es un ejercicio, agarro el ranking Doing Business y miro las 50 economías que hay en este ranking del 2024. ¿Ya? Entonces solo tenemos 50 economías en Doing Business, desde el 2006 hasta el 2020. ¿Y qué observamos? Que tuvimos una mejora significativa del 2006 al 2011. Pasamos del puesto 17 al puesto 9. Colombia, que está en este ranking de 50 países, en el 2011 está en el puesto 12. ¿Ya? ¿Cómo está Colombia hoy día? También en el puesto 12. Bajó un poco, recuperó, pero se mantuvo en términos competitivos. Y nosotros no hemos hecho otra cosa que seguir cayendo a lo largo del tiempo. Hemos perdido competitividad porque nuestras instituciones no están funcionando. Hay un tema de mejora regulatoria, pero fundamentalmente necesitamos resolver los problemas de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas. Siguiente. Breve discusión sobre política industrial. Siguiente. Fíjense, este es un documento del Fondo Monetario que salió el año pasado. Yo jalé el gráfico y hay algo de discontinuidad, ¿no? Ese 100% debería estar justo al final del eje horizontal, pero se corrió un poquito. Eso me di cuenta hace unos minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos ahí? Productividad industrial e informalidad. Hay una fuerte relación negativa. Mayor informalidad, menor productividad. Y eso ocurre básicamente en todas nuestras industrias. Siguiente. Fíjense esto. Nosotros tenemos una regulación en la cual los trabajadores tienen participación en utilidades si hay más de 20 trabajadores en una empresa, ¿no? Hasta 10%. ¿Qué es esto? ¿Es un incentivo para los trabajadores? No. En buena cuenta para una empresa son mayores impuestos, porque no le asignan el dinero si es que el trabajador es eficiente, se lo tienen que asignar si es que está contratado, punto. Entonces no promueve la eficiencia y funciona como mayores impuestos.
¿Qué ocurre entonces con las empresas? Fíjense, cuando llegan al número de 20, desaparecen, dejan de crecer. ¿Cómo generamos productividad? Si tenemos escala. Pero si mis impuestos van a pasar de 30 a 40 porque aumento un trabajador, entonces no lo hago. Y dejo de crecer. Al dejar de tener escala, mi productividad se estanca y dejo de ser competitivo. Esto es una carga tributaria real para nuestras empresas. Siguiente. En esta tabla lo que hago es un análisis de los distintos tipos de políticas públicas, ¿no? En gasto, en impuestos, en intervención interna o intervención externa en los mercados. Y vemos el análisis de la economía global, de la economía sectorial y de empresas, ¿ya? No debemos tener políticas públicas asociadas a una empresa, salvo que sea algo disruptivo, ¿ya? Es el caso de Intel cuando entra en Costa Rica, por ejemplo, que transformó totalmente, ¿no?, al país y lo puso en otra senda de crecimiento. Pero esos son casos excepcionales, ¿ya? Los impuestos tienen que ser generales. Las zonas económicas, las zonas francas en nuestro país no han funcionado porque están mal diseñadas. ¿Cuándo ponemos impuestos especiales por sector? Cuando hay externalidades. Entonces, si yo tengo contaminación, si yo tengo daños a la salud, le pongo un impuesto selectivo. Si yo tengo algo positivo, también tengo que darle entonces un tratamiento especial, diferenciado, ¿no? ¿Qué pasa con la agroexportación? Que hay toda esta discusión, si debe tener menores impuestos o el mismo impuesto que el resto de las empresas. ¿Dónde está la externalidad o no hay externalidad? ¿Cuánto le cuesta al Perú poder darle educación de calidad y salud de calidad a un niño a 3.500 metros de altura? ¿Y cuánto le cuesta al Estado darle esa educación y esa salud de calidad a un niño en una ciudad? La diferencia es abismal. De hecho, no lo podemos hacer. Y no le damos educación y salud a nuestros niños a 3.500 de altura o más. ¿Qué nos genera la agroexportación? Atracción de inmigraciones de zonas rurales a zonas urbanas. Y entonces ese dólar o ese sol que le estamos dando en menores impuestos a las empresas nos está ahorrando 10 o 20 soles en poder darles atención de calidad en salud y educación a nuestros niños. Esa es la gran externalidad del sector, ¿no? En términos de intervención externa en mercados, subsidios a investigación y desarrollo, aranceles tienen que ser uniformes y ahí el Perú destaca en América Latina porque tiene los aranceles más bajos de la región, crédito uniforme, pero a nivel sectorial si hay asimetrías de información, entonces tenemos que intervenir. ¿Y dónde hay asimetrías de información? En las pequeñas y medianas empresas. Y entonces ahí necesitamos esquemas de garantías crediticias para reducir los costos, porque si no vamos a tener una carga enorme y nuestras pequeñas empresas no van a poder crecer, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí hago un ejercicio teórico, ¿ya? Tengo el estado de ganancias y pérdidas y un caso base al costado, ¿no? Tenemos ingresos por 1.000, costos por 500, un margen bruto, ¿no?, intereses de 15% asociados a un múltiplo de 3 veces los ingresos operativos, me da una utilidad bruta de 110, pago mis impuestos, mi 30%, y mi utilidad neta es 77. Y ahora vamos a ver distintas políticas, ¿ya? Siguiente. Por ejemplo, podemos tener el caso A de dar un beneficio tributario. Vamos a ver qué impacto tiene. Podemos tener el caso B de programas de garantías de crédito que permitan reducir las tasas. Y finalmente el caso C, que es mejora en capital humano, infraestructura, que permite aumentar los ingresos operativos de las empresas. Siguiente.
Y ahí tenemos, fíjense, caso A, bajamos de 30 a 20% el impuesto a la renta. El impacto en la utilidad neta es solo de 14%. ¿Qué pasa si tenemos sistemas de garantías y las tasas de interés pasan de 15 a 10%? El impacto en la utilidad de la empresa es de 27%, significativamente más alto. Pero en el caso C, donde vamos de frente en los ingresos netos operativos de las empresas, ¿no? Si logramos aumentar en 10% los ingresos, el impacto es de 90% en la utilidad neta de las empresas. Entonces hay que enfocarnos en este tema. Es un trabajo duro, arduo, pero tenemos que hacerlo si es que queremos llegar a niveles de desarrollo. Siguiente. Finalmente, conclusiones y propuestas. Siguiente. Necesitamos liderazgos que nos dejen claro cuál es la visión de país que tenemos. Somos país minero. Somos un país que tiene condiciones para convertirnos en una potencia agroexportadora. Esa es nuestra realidad, ¿no? Y en eso competimos, ¿no?, de manera muy superior con el resto de países. A Chile lo hemos desplazado hace tiempo en el tema de agroexportaciones. Necesitamos repensar nuestra regla fiscal. Los gastos corrientes se han disparado. Y el gasto en infraestructura no es lo suficiente que necesitamos para resolver nuestras brechas. Es cierto, hay un tema de eficiencia en el gasto, pero también de recursos para infraestructura. Esta infraestructura tiene que hacerse con una visión de corredor económico. No podemos pensar en proyectos de infraestructura aislados. Fíjense qué ha pasado con el aeropuerto. Vamos a tener un nuevo aeropuerto y no sabemos cómo vamos a llegar al aeropuerto, ¿no? Y la estación del metro va a llegar a ningún lado, porque no tenemos una visión integral de la infraestructura que necesitamos en nuestro país. Fíjense el puerto de Chancay, ¿no? Los impuestos. Hemos dicho que los impuestos de nuestras empresas, tomando en cuenta la participación de los trabajadores, puede llegar hasta 40%. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver lo que han hecho en otros países y ha funcionado. El caso chileno, bajar 1 punto por año, porque tampoco podemos tener un castigo fuerte en nuestros ingresos, 1 punto por año el impuesto a la renta y vamos subiendo el impuesto a los dividendos. Si las empresas deciden reinvertir, entonces van a pagar menos impuestos. Si las empresas deciden distribuir sus utilidades como dividendos, van a pagar el mismo impuesto. Esto fue fundamental para el fuerte crecimiento de las inversiones en Chile. El tema de formalización de las MIPES es central para poder, ¿no?, impulsar la productividad y generar mayor escala. Créditos, estos enfoques de garantía son muy necesarios. Servicio civil, ¿no? La gente más capaz no está en el Estado ahora. Hay mucho clientelismo político y eso afecta la parte operativa que hemos visto, ¿no? El tema de eficiencia institucional y temas de desregulación transversal en todo nuestro país, ¿no? Eso es una lista de cosas en las cuales tenemos que trabajar. Siguiente. Fíjense, este es un análisis que hemos hecho descomponiendo por qué ahora estamos creciendo menos. En ese reporte del Fondo Monetario que les comenté, hacen un análisis estadístico. No descomponen causas, pero hacen un análisis estadístico siguiendo 3 metodologías. Y encuentran básicamente lo mismo, que el crecimiento a largo plazo del Perú está entre 2 y 2.5. ¿No? ¿Qué cosa es lo que más nos afecta? Los riesgos institucionales de incumplimientos de contrato que estamos viendo, el tema de pérdida de eficiencia de las instituciones del Estado. Esos son los grandes factores que han hecho que nuestro crecimiento, en vez de ser 6 o 7%, esté en 2,5% ahora. Siguiente. Y fíjense ya para terminar, ¿qué pasa si logramos mantener un crecimiento del 7% promedio durante 20 años? En 9 años
igualamos al ingreso por habitante que tiene Chile hoy día. En 10 años llegamos a lo que tiene Malasia y Bulgaria. Al 2040 estaríamos como España y al 2044 como Alemania. El mismo nivel que tiene hoy día un alemán. Pero tenemos que esforzarnos y trabajar sostenidamente durante 2 décadas. Esto se lo comentaba el viernes pasado a los estudiantes universitarios de la UNAP, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y les comentaba el hecho de que Loreto era la región que menos había crecido los últimos 30 años. Y había ilusión en los ojos de estos jóvenes. Porque claro, en 20 años ellos van a estar en plena edad laboral. Ellos van a ser beneficiarios de una sociedad próspera, ¿no? Pero ¿qué pasa si crecemos al 2%? En 20 años vamos a estar como un costarricense hoy día. Nada, ¿no? Entonces el futuro está en nuestras manos y lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que conocemos y lo que hemos hecho bien en el pasado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Carranza Ugarte por su brillante exposición. Y bueno, y nuestro siguiente expositor es actual presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. También es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, administrador de empresas de profesión, estudios en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Boston, en Massachusetts. Actualmente es director gerente y socio fundador de CFI Holding y presidente del directorio de Agrícola Cerro Prieto y entre otras corporaciones. Con ustedes, el doctor Alfonso Bustamante Candi, que lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes con todos. Señora Vicepresidenta del Congreso, muchas gracias por convocarnos. Economista Luis Carranza, amigo mío y brillante expositor, siempre es difícil exponer después de Lucho, por su claridad y brillante. Yo también tengo una presentación que rogaría que se ponga, pero me voy a colgar de lo que acaba de exponer brillantemente Lucho, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué queremos crecer? ¿Por qué es importante el crecimiento? Todo el mundo habla del crecimiento. ¿Por qué es importante? Es importante por esto, porque el crecimiento lo que genera es oportunidades de empleo. El crecimiento requiere y para tener crecimiento requiere que sean rentables las inversiones, que el capital comience a rentar, ¿no? Ese capital que renta, reinvierte y crece. Ese es el caso que se acaba de exponer de la agroexportación, que es quizá uno de los motores más importantes de la economía, no necesariamente por el volumen de ventas o de inversiones, sino por lo que ha generado esta misma. Era impensable pensar hace algunos pocos años, yo quiero recordar que hasta antes del cambio de la Constitución, ¿no?, está prohibido en el Perú que una empresa particular, tuviera más de 100 hectáreas de terreno. O sea, al haber limitado la propiedad de los terrenos del campo, estábamos impidiendo o limitando el ingreso de capitales al agro, ¿no? El Perú es un país que tiene 8 millones de hectáreas en producción. 8 millones de hectáreas. Somos un país eminentemente agrícola. Un país, sin embargo, que las 8 millones de hectáreas, lamentablemente, muchas de ellas no cuentan con ingresos, capacidades, infraestructura, capital, ¿no? Infraestructura para transportar y para llevar nuestros productos. Tenemos, por ejemplo, solamente en la zona del BRAEM, la zona agrícola en producción,
equivale a toda la agroexportación peruana. ¿A qué no sabían eso? Que son 220.000 hectáreas. El Braem, ¿no? Los 3 valles que constituyen el Braem tienen el 100% de tierra de lo que tiene la agroexportación. Podría caber toda la agroexportación ahí. Sin embargo, a veces se nos hace más difícil traer mercancía del Braem al Callao que del Callao a China. Entonces, son contrasentidos y que evidentemente limitan el desarrollo de esas regiones. Por eso Lucho hablaba de los corredores logísticos. La inversión necesaria para esto tiene que ser inversión inteligente, planificada, que genere valor y que genere ese crecimiento que debemos aspirar todos a poder tener ese ingreso de España, Alemania, de los países más ricos en 40 años. ¿Se puede? Yo voy a explicar ahora que sí se puede crecer a esos niveles. Tenemos embalsados 50.000 millones de dólares, y 54.000 me parece que son los millones de dólares de inversiones en minería. ¿Qué quiere decir tener embalsados esos proyectos? Quiere decir que cuando uno, para tener esto ya cuantificado y embalsado, quiere decir que ha habido alguna empresa, algún sponsor que haya querido hacer exploraciones que haya querido hacer exploraciones. La inversión en exploración es la inversión más riesgosa. Es binario, hay o no hay, ¿no? Entonces gasté $1 millón en buscar un pozo petrolero, de gas o minería, y de repente no encuentro la veta y entonces ese $1 millón se va a la basura. Por ende, eso es el origen de toda esa cadena de valor, en la inversión de riesgo en exploración. En un país como el nuestro, que tiene gas, que tiene abundantes minerales, es importantísimo recuperar nuestras inversiones en exploración, que hoy día no están tan grandes, porque si bien tenemos embalsados estas inversiones, que ya el sponsor decidió invertir en exploración, confirmó los recursos que ahí hay recursos. Sacaron sus certificados para convertir esos recursos en reservas. Quiere decir, los han cuantificado y han certificado que sí se puede y que hay esas reservas. Han conseguido financiamiento para invertir ya sea en deuda o capital, y se ven con una ley de procedimientos administrativos y con una regulación que es muy extensa, ¿no? Y que demora entre 10 y 18 años en poner en valor una empresa minera. Hoy día, la electromovilidad y el cambio de matriz energética en el mundo está orientando, pasando parte de la energía que consumimos tradicional, que es la energía fósil, del carbón y del petróleo, ¿no?, hacia las energías renovables. ¿Y qué nos encontramos? Que el mineral que más se requiere para esto es el cobre, que es de donde más proyectos mineros tenemos y donde más potencial tiene el Perú. Entonces, si podemos crecer a ese 7%, claro que podemos hacerlo. Si ponemos en valor esos 54.000 millones de dólares, gran parte de los cuales está en cobre, nos igualaremos a Chile en su producción y quizás hasta lo superamos, convirtiéndonos en el número 1. Hoy día hemos pasado a ser número 3, antes éramos el segundo. Las oportunidades se pasan, ¿no? Y en este momento donde hay una altísima demanda por cobre, todo el mundo quiere para poder hacer la transición energética. Nosotros estamos esperando a ver qué pasa, los temas ambientales, sociales. Quiero decir que los sponsors que tenemos en el Perú, en minería, son de clase mundial. La minería que existe en el Perú es una minería que cumple con todas las normas medioambientales, sociales, ¿no? Y entonces, realmente, no dejar pasar esta oportunidad es que se vayan a Chile, que se vayan a Australia, que se vayan a Canadá o al propio Estados Unidos, que tiene sus propias reservas. Entonces, nosotros competimos por atraer inversiones a esto.
Entonces, creo que eso es importante, acelerar ese proceso, que no se nos pase la electromovilidad, que no se cubra la demanda por cobre de otras fuentes, porque después se va a enfriar el mercado. Estamos viendo este superciclo y los ciclos van y vienen. Si no nos ponemos las pilas en este ciclo, entonces ya no habrá tal demanda, será más difícil conseguir esos sponsors y el financiamiento. Primera lámina, por favor, para ir en orden en mi presentación. Entonces, voy a pasar esto. La noticia de que vamos a crecer al 3.3% es una mala noticia. Dale a la siguiente, por favor. Deberíamos crecer mucho más, ¿no? Tenemos estas enormes brechas que cerrar, que solamente las podemos cerrar si crecemos y que si es que esos recursos entregados en la administración al Estado los podemos usar eficientemente. La inversión y el crecimiento por sí solos no son suficientes para cerrar las brechas. Se requiere que esos recursos que se han entregado al Estado sean administrados eficientemente y orientados a esto, justamente a este cierre de brechas, que nos generarán un círculo virtuoso para poder vivir mejor, trabajar mejor, acortar distancias, tener agua, desagüe. La anemia es uno de los problemas más serios que tenemos en el país, la anemia infantil. Toda la inversión que hagamos en educar a nuestros niños será una inversión que tenga una productividad del 50% si es que nuestros niños tienen anemia infantil, porque no van a poder desarrollarse igual que niños que no han tenido ese flagelo. Entonces, comencemos desde abajo, comencemos trabajando para solucionar los temas de anemia, para comenzar básicamente, para tener gente más productiva, peruanos más productivos. Y por supuesto, pues, que estas imágenes son desoladoras. Un país que ha crecido como hemos crecido nosotros en los últimos 20 años, hemos ralentizado los últimos, pero ¿cómo es posible que no hayamos tenido un crecimiento en paralelo de la pobreza? ¿No? Entonces nosotros en Confíe nos pusimos a medir también la pobreza, conseguir data de crecimiento de la pobreza y veíamos pues muy contentos que habíamos bajado de 85% a 20%, como también decía en el cuadro de Lucho, la pobreza monetaria. Pero decíamos, oye, vas a la calle y dices, oye, este no es un país, no veo que este es un país que haya vencido en el 80% a la pobreza. Nos estamos contando cuentos. Entonces fuimos a ver cómo más podíamos medir esta pobreza y dijimos, oye, no, hay una mejor medición que es una pobreza multidimensional, que no solamente toca el ingreso, que es producto que hoy día, qué duda cabe, los peruanos tienen más ingresos, la economía ha crecido y tenemos más ingresos. Pero claro, peruanos que habían salido de la pobreza, ¿no?, vuelven a ella cuando se enferma un familiar y no encuentran una atención adecuada en los seguros de salud y tienes que gastar en atenderlo, cuando te mandan a sacar la radiografía al frente, a la clínica del frente, cuando te dicen que la operación acá la tienes que hacer en 6 meses, el pariente o se curó o se murió. Pero no, en la realidad es que no tenemos un servicio adecuado de salud, ¿no? Lejos estamos de eso y vamos a hablar por qué además, ¿no? Pero regresas a la pobreza. Entonces no hay nada más frustrante que regresar a la pobreza, o cuando tengo que comprar un agua en cilindro porque no me llegan los servicios públicos, los servicios sociales básicos. Pasemos, por favor. Entonces requiere no solamente el crecimiento, sino el concurso del Estado, que se ha reservado para sí una serie de funciones, ¿no?, como proveedor de la infraestructura básica, para hablar de la salud, mayoritariamente, y entonces vemos que en los últimos años no hemos tenido un avance como hemos debido haber tenido, ¿no? Miren las brechas que tenemos. No me voy a ocupar mucho de esto porque Lucho ya lo ha hablado, pero tenemos un montón de brechas que cerrar. Adelante, es la siguiente, por favor, ¿no? Entonces, ¿en qué nos debemos preocupar en este 25 en adelante? Hemos sido súper condescendientes con el tema de la informalidad y vamos a desmenuzar eso un poquito. La informalidad, muchos de nosotros podemos creer que
se trata de una evasión tributaria o elusión tributaria, pero la informalidad es mucho más que eso. La informalidad es un entorno que, si bien en alguna época, en algún momento de nuestra historia, sirvió como mecanismo de supervivencia, es decir, ímpetu emprendedor del peruano es, bueno, si no consigo trabajo, yo me las arreglo, ¿no? Pero eso, continuadamente, ese mecanismo que debió haber sido un mecanismo de transición, se convirtió en permanente. Y entonces, este emprendedor, empresario informal, ¿no?, que voy a atreverme a decir acá una cosa, entre informal y el ilegal, ¿qué hay? Lo queremos calificar de informal, pero en realidad, si no cumplo con la regla, estoy en la ilegalidad. Pero somos condescendientes, digo, porque claro, eso es no tuvo oportunidad. Y también somos condescendientes porque vemos que el tránsito hacia la formalidad es cuesta arriba, es muy difícil. O sea, lo que no estamos haciendo al ser condescendientes con la informalidad, que llega por encima del 70% en el Perú, no estamos poniendo los puntos sobre las íes. En realidad tenemos que bajar las barreras hacia la formalidad. Tiene que ser rentable para las personas ser formal. El que vende emolientes en la esquina, ese señor tiene que pagarle seguramente al revisor municipal o a quien sea para que no lo bote, ¿no?, al policía para que no lo bote. Es un costo que tiene, que es un costo no menor para él. Mucho más importante que ese costo seguramente es que no tiene capital de trabajo propio. El costo de financiamiento de este señor es un costo altísimo, ¿no? No tiene acceso al crédito. Y ya no pongamos el señor de la bodega, del emoliente, sino el bodeguero o cualquier empresario industrial informal que no tiene títulos de propiedad, que no tiene facturas. ¿Cómo va a ir al banco a pedir crédito? Ese señor tiene que recurrir al gota a gota, ¿no?, que es un costo enorme, 10% al día. 10% al día. O sea, ¿cuán complicada será para este señor el tránsito hacia la formalidad, que prefiere el gota a gota a ese enorme costo? Entonces trabajemos por otro lado. Hay que bajar las barreras hacia la formalidad. Cuando vemos que te cierran el local, cuando vemos que el otorgamiento de licencias para una peluquería o un pequeño negocio dura 1 o 2 años, el restaurante ya está con mesas y no le dan la licencia, viene Defensa Civil y otra vez le dice que no, viene el otro que dice que no, se va consumiendo su capital y no puedo abrir. Entonces, ¿qué optas? Optas por darle pues la propina al municipal cuando venga Eso es terrible porque te mantiene. Lo que comentaba Lucho, el ingreso de la trampa media, tiene mucho que ver con la informalidad. No te permite progresar, es un costo altísimo, están entrampados. Entonces hay que ayudar. El sueldo mínimo, cuando se establece un sueldo mínimo que además no está técnicamente sustentado, es una barrera para ellos. El ingreso de los trabajadores para informales es 600, 700 soles, ¿no? Entonces, en la medida que sigamos subiendo el sueldo mínimo al 30% de la población formal, lo que estamos haciendo es alejando la posibilidad de que ese 70% se formalice. Entonces, realmente tenemos que tratar el tema de la informalidad con bajar las barreras hacia la formalidad, hacer una revisión de los procedimientos administrativos que tenemos para toda la permisología. Hoy día tenemos que hacer una reingeniería de esto. Se hablaba del Ministerio de la Infraestructura y nosotros nos hemos manifestado en contra. No creemos que un nuevo ministerio es lo que necesitamos para agilizar esto. Necesitamos hacer una revisión de los procedimientos administrativos, de los procesos, como haría en cualquier otra empresa, y diría, oye, a ver, ¿cuáles están duplicados? ¿Dónde tengo más gente? Se hizo en los 90. Si se hizo en los 90 y pudimos hacerlo en los 90, hoy día con mayor razón nos podemos hacer. Lo que ha venido pasando desde los momentos hasta ahora es que
con cada elección hemos comenzado cuando cada nuevo gobierno hay nuevos puestos de trabajo que se generan para las entidades públicas. Y esas entidades públicas entonces requieren nuevos procedimientos administrativos para darle chamba a esos nuevos entrantes. Entonces hemos estado engrosando el tamaño del Estado absurdamente sin generar valor. Todo ese dinero debería estar en resolver las brechas de infraestructura, los temas de anemia, de salud. Y con eso estoy cubriendo el tema del manejo adecuado de las cuentas fiscales. Hay que gastar eficientemente. Gastamos mucho, pero en planillas y en otras cosas, y no en dar seguridad, salud, todos los que deben ser. Y con la seguridad vemos también cómo viene este incremento. Este incremento de la inseguridad ciudadana, lamentablemente no solamente es en el Perú. Hemos visto que algunos factores externos son los que nos traen la migración en parte, pero también, por ejemplo, el exceso de burocracia en los procedimientos administrativos genera corrupción. Una regulación, reinfo, una mala regulación en la minería es mala porque esta ha sido mal utilizada. Requerimos una revisión de esta porque ha sido mal utilizada por criminales, ¿no?, para justificar sus acciones ilegales, violentas y todo, y poder comprar dinamita, comprar insumos, vender sus productos o transar sus productos en los, ¿cómo se llaman? Las procesadoras, ¿no?, pseudoformales. Pero si reciben todo este mineral ilegal de esclavitud y de violencia con la que se trabaja, claro, los incentivos económicos están. La economía nunca miente. Cuando el precio del oro estaba en 10, entonces quizá no había tantos incentivos. Ahora que está en 40, me estoy inventando la cifra, que ha cuadruplicado su valor, entonces los incentivos están mucho más altos. Entonces comienza a generarse ese mayor actividad ilegal, mayor presión, y ese dinero regresa a Lima, en forma de extorsiones, sicariatos y todo lo que ya vemos todos los días en la televisión, ¿no? y que resulta pues hace invivible esto, la minería ilegal. Entonces, son los temas que tenemos que tratar ahora. Dale, por favor, la siguiente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo atraemos? Claro que tenemos que decir lo que estaba diciendo, señales claras. Lamentablemente, la seguridad jurídica es un tema que también en el Perú tenemos que resolver si queremos generar ese crecimiento, que genere bienestar. Necesitamos hacer tareas, pues, y la seguridad jurídica es una de ellas. Señales claras para atraer al capital, instituciones sólidas, Poder Judicial, Fiscalía, ¿no? Hoy día, cuán cierto es y cuán predecible es la justicia en el Perú. Muy poco predecible. Lamentablemente, el elefante en el closet es la corrupción. La corrupción nos ha atrasado por lo menos 20 años. ¿Por qué no tenemos infraestructura mayor, suficiente después de todo este crecimiento? Por la corrupción. Claramente, la corrupción ha generado desconfianza y la desconfianza ha generado inmovilización. Y eso resulta en que no tenemos servicios adecuados para el ciudadano, no tenemos servicios adecuados para el país. Entonces, necesitamos instituciones sólidas para poder resolver los casos no politizados como los estamos viendo, sino eficientemente. Vamos a hacer una comparación de esto que sucedió con la constructora Odebrecht y el Club de la Construcción. Odebrecht trabajaba en toda Latinoamérica. Trabajaban en los Estados Unidos. Bueno, cuando se destapa el escándalo, ¿cómo trató Estados Unidos esto y cómo lo hemos tratado nosotros? Van a ver esta diferencia enorme. Estados Unidos rápidamente
Dijo, oye, corrupto, has usado además el dólar como moneda de corrupción y con eso nomás te voy a cobrar una suma enorme y me pagas en este momento, te embargo todo, ¿no? Entonces Odebrecht lo primero que hizo es pagarle a Estados Unidos. Una vez que le pagó, dice, ok, ahora sigue trabajando y ten cuidado. Entonces no dañaste a tus ciudadanos. Hace 2 meses Odebrecht ha entregado su obra del aeropuerto de Miami. Hace 2 meses. O sea, trabajó y sí cumplió. Acá, ¿qué hicimos? Estaban haciendo chavimochi, pésimo. Odebrecht no va a defender a Odebrecht nunca en la vida. Pero lo que no puedo defender es cómo hemos tratado esa situación. Se estaba haciendo la represa Palo Redondo en Chavimochic 3, que iba a servir a 58.000 hectáreas nuevas. Enorme, enorme. Toda la agroexportación hoy día son 200.000. Este proyecto era 58.000. Estaba el dique a medio construir cuando le dijo, ya, Odebrecht fuera, te quito toda la concesión, te suspendo los pagos y te vas. Lo peor, Odebrecht le va a ganar al Estado peruano de todas maneras ese juicio, ¿no es cierto? Y lo peor de todo, el no tener mantenimiento de esa presa, día a día que pasa, se va erosionando por abajo. Por abajo del subsuelo sigue llegando agua y entonces, y no tomamos decisiones de agarrar a ese toro por las astas y ponerlo a trabajar con uno nuevo. Que venga alguien nuevo, pero son decisiones que no podemos. Nos ha pasado lo mismo en todas. Este ejemplo lo quería dar, pero en todos. Entonces, ¿cómo resolvemos nuestras cosas? Es como nos ha diferenciado de los países más desarrollados. Entonces, las instituciones sólidas que estamos viendo acá son pieza fundamental para poder tener ese desarrollo que queremos. Sin eso no vienen las inversiones porque ni siquiera las dejamos entrar. Normas transparentes, y respeto obviamente a los contratos y predictibilidad. Bueno, siguiente por favor. Entonces hay un círculo virtuoso, ¿no? Estabilidad macroeconómica que ya la tenemos, o sea, los que somos mayores acá, podemos acordarnos pues de qué nos pasaba pues cuando había hiperinflación y cuando había escasez de productos, cómo había que correr a comprar leche o lo que sea para que el sueldo no se diluyera. Hemos tenido una de la inflación más alta del mundo. Claro que Venezuela ahora nos ha ganado por lejos, ¿no? Pero nosotros hemos estado ahí, ¿no? Hemos estado y nos ha sucedido y ya hoy día estamos, sobre todo los más jóvenes, estaban acostumbrados a vivir con una estabilidad monetaria como si fuera dado, ¿no? Como si fuera normal. Realmente esto es un mérito que también hay que ver. Instituciones en el Perú que han mantenido esto, como el MEF, como el Banco Central de Reserva, han sido piezas fundamentales para mantener eso que ahorita nos parece normal. Somos el país de Latinoamérica que tiene menor inflación, el que tiene las mejores cuentas fiscales, y entonces eso lo tenemos que... ¿Para qué sirve? Para poder generar este círculo, ¿no? Ese círculo, esta es pieza fundamental para que tener un buen clima de inversiones, para atraer estas inversiones. Tenemos 24, 25 tratados de libre comercio con el mundo y con las principales economías. Entonces, nos hemos hecho esas tareas. Entonces, ¿qué nos falta? Mejorar este clima de la inversión, que quiere decir bajar procedimientos administrativos, hacerlos más ágiles, de ninguna manera bajar la rigurosidad de las normas, pero hacerlo ágil. Hoy día yo como empresario les puedo decir como testigo de excepción que muchas veces tienes que ir y regresar al mismo ministerio con un ping-pong. No hay silencios administrativos positivos, que los deberían haber, porque es el incentivo al funcionario, que ya sabe que si no respondes, entonces tú te haces responsable por no haber respondido. Entonces, hoy día no hay ningún incentivo para que el funcionario responda. Entonces, los procedimientos nunca se cumplen.
porque no hay consecuencias. Si hay plazos determinados en las TUPAs, estos que son los textos únicos de procedimientos administrativos, se establecen 90 días para dar respuesta a tal trámite. Pero ¿qué pasa si se excede de los 90 a los 120 o a los 150 o a los 360 días? Nada, nada. Entonces, en vez de otorgar una concesión o un permiso o una licencia en 100 días, terminan 3 años o 5 o nunca, ¿no? Entonces, sin ningún criterio esas son las cosas que nos hacen que no podamos crecer. Siguiente lámina, por favor. Ya se mencionó grandes proyectos de minería, agro, tenemos muchos proyectos, he mencionado los de minería, he mencionado que esos proyectos, la ejecución de esos proyectos nos podría dar la caja suficiente para ese crecimiento del 7%, 10% y más, y doble dígito, porque así lo podríamos hacer aprovechando esto. El Perú, les dije que tiene 8 millones de hectáreas y solo 220.000 son las que han generado 12.000 millones de dólares de exportación el próximo año y una generación de más o menos 550.000 empleos directos y más de 1 millón de puestos indirectos en las zonas rurales del país. La verdadera revolución agraria se está dando en este momento. Se está dando porque se están transfiriendo lo que tiene la agricultura es que sus compras son locales. ¿En qué se gasta la plata? El margen, Lucho presentó ahí un esquema hipotético de cuánto es la utilidad. Coincide con los datos de la agricultura. Esos 12.000 millones de dólares de exportación que tiene la agroexportación hoy día, tienen un margen antes de impuestos del 8%. 12.000 millones por 8% es más o menos 1.000 millones de dólares, 960 millones de dólares de utilidad del sector. Digamos, redondeemos en 1.000 millones de dólares. O sea, 11.000 millones de dólares se han quedado en el camino. Yo les quiero contar dónde se han quedado en el camino. Se han quedado en el camino directamente en las planillas, 3.500 millones de dólares. Planillas directamente a los trabajadores. Se han quedado en proveedores, que son los insumos, 7.000 millones de dólares. Y en impuestos, la diferencia. ¿Ya? Entonces, son proveedores locales, son proveedores desde el ferretero, los fertilizantes, la mano de obra, el tractor, los combustibles, todo ese empleo indirecto viene de ahí. Los soldadores, todo se requiere para hacer esto, construcciones, obras civiles, todo eso se está quedando en la zona. Por eso es que cuando se presentó también cuáles son el departamento que más baja la pobreza cuando hay crecimiento y esa mayor capacidad de absorción era Ica la número 1. ¿Por qué? Por la agricultura. Porque la agricultura irradia al resto de las actividades, a todas las actividades. Porque como la plata se queda en la gente, esa gente gasta y va al supermercado, compra insumos, compra lo que quiere y genera un polo de desarrollo y de bienestar. Si nosotros pudiésemos duplicar fácilmente, tenemos 400.000 hectáreas adicionales para desarrollar en todos los proyectos de irrigación. Todos los proyectos de irrigación que son desde Tumbes, Puyango, Chira, Piura, hasta Tacna, ¿no? Suman 400.000 hectáreas nuevas. Todavía estos son de la costa. No hemos incorporado ni la sierra ni la selva todavía. Les dije que solamente en el Braem hay 200.000. ¿Qué pasa si tenemos unos corredores logísticos del Braem? Acá quiero decir que nos solucionaría un gran problema. La costa, casi todo la costa de Lima hacia el norte, todos los productos salen en el mismo momento. Entonces, salimos con la palta todos en el mismo momento, con la uva en el mismo momento, con el arándano, con los cítricos. Hacia el sur y hacia la sierra cambiamos de ventanas.
podemos abastecer todos los mercados durante todo el año. El Perú tiene más productividad agrícola que todos los países del mundo. Número 1 en productividad. Entonces, ¿por qué no explotamos esto muchísimo más? Hoy día nos estamos poniendo trabas, poniendo artificios, ¿no es cierto?, a la remuneración, así como decía Lucho que el 10% de las utilidades es un impuesto más. Lamentablemente, el poner el bono beta, que nunca se va a quitar, nunca, porque los derechos laborales son irreivindicables, nunca lo vamos a quitar, pero lamentablemente ha quitado competitividad al trabajador agrario. Entonces tenemos que recuperar en el tiempo esa competitividad del trabajador agrario. ¿Con qué? Con capacitaciones, haciéndolo más productivo. Necesitamos generar la productividad. Los jóvenes son la respuesta para eso. Pero eso demora en el tiempo, eso va a demorar. Y mientras tanto, ojalá que no vengan regulaciones negativas para eso. Pero tenemos para crecer en el agro de manera, yo voy a decir, casi infinito. En esto tenemos que diversificar productos, diversificar mercados. En infraestructura hemos hablado del puerto de Chancay. El puerto de Chancay nos puede traer, primero que es un ejemplo, ver cómo desde cero hasta tener un puerto que puede ser un hub logístico de clase mundial, se ha hecho en tiempo récord por el sector privado. Fue una iniciativa privada de un ex almirante, el almirante Ribaudo, que identificó la oportunidad y después se fue asociando primero con una empresa minera. Esta trajo, porque no tenían los capitales, trajeron a una empresa china que además es, para suerte de nosotros, es naviera, porque lo más importante con esto es traer la carga. Hoy día tenemos carga semanal de China al Perú. ¿Qué oportunidades traen esos? Enorme. Primero que China es la puerta para todo el Asia. Otra vez me meto con la agricultura. Antes, nuestros productos hacia el Asia demoraban 50 días, porque salían del Callao o de Paita o de Salaberry y se iban hacia Manzanillo, México, o a Los Ángeles, hacían transbordos en muchos momentos y de ahí salían hacia el Asia. Nos prometían las navieras 48 días, nunca he tenido un embarque en menos de 50 días. En 50 días la fruta ya se malogró, entonces no teníamos esa posibilidad de exportar a Asia realmente. Esto nos abre las posibilidades, pero requiere muchas inversiones, requiere infraestructura vial. Seguimos con la misma infraestructura vial y queremos traer el trigo de Brasil. Brasil se tiene que dar una vuelta enorme para llegar al Asia. Ellos venden trigo y maíz al Asia con un costo enorme y con una cantidad de días enormes para dar toda la vuelta a la costa de Sudamérica y emprender, pasar frente a nuestra costa y emprender el viaje hacia el Asia. En las carreteras interoceánicas te demoraría 2 días en traer, en vez de 15 días, 2 días en traer ese producto. Pero ¿qué pasa? Vamos a saturar carreteras, necesitamos acompañarnos por infraestructura de todo esto. Quiero decir que fíjense lo mal que estamos haciendo esta administración de nuestra infraestructura, donde tenemos un aeropuerto y no tenemos vías de acceso a él. Un nuevo aeropuerto y no tenemos vías de acceso. Hace pocas semanas, una prestigiosa revista de economía de los Estados Unidos sacó un artículo que nos debe llenar de vergüenza. Se estaba mofando de nosotros. Decía, lindo aeropuerto, pero no tienes tren y no tienes puente. O sea, tienes que cruzar un río y no tienes puente. ¿En qué país sucede una cosa como esa? ¿Y en qué país no podemos tener mano izquierda para poder revertir esa situación rápidamente? Ya sabíamos hace 5 años que la puerta del aeropuerto venía por ahí. Y no solamente el puente Santa Rosa, sino toda la vía Santa Rosa
no está hecho. El cruce para la conexión con la línea amarilla, ya sabíamos que teníamos que hacer eso. Si no, va a ser un nudo gordiano. Dios nos libre que abra ese aeropuerto ahorita, porque va a ser un pandemonio, no hay una solución. Entonces, y claro, el tren eléctrico va a llevar a la puerta antigua del aeropuerto. ¿Y cómo vamos a hacer para conectarnos para ahí? Todo el tiempo que ganamos llegando hasta la Fawcett nos la vamos a perder, ¿no? Tratando de salir de ahí y entrar al aeropuerto nuevamente. Son temas ridículos que requieren gestión adecuada de los recursos públicos, ¿no? Y ese es el otorgamiento de concesiones. Necesitamos tener capacidad para sentar a un concesionario y a otro concesionario en un cuarto oscuro y decir, hasta que se solucione todo esto, no salimos los tres de acá, Estado y concesionarios. Tenemos que llegar a una solución, porque no puede ser otra vez que nosotros digamos, bueno, sí, es que como ya se entregaron las concesiones, no podemos hacer adendas. Le hemos agarrado miedo a las adendas porque fueron fuente de corrupción. Pero en la medida que no hagamos buenas tareas antes, la fuente de la corrupción más grande han sido los expedientes técnicos. Un expediente técnico mal hecho genera necesidad de adendas, y la necesidad de adendas ha venido generando la corrupción. Entonces, necesitamos integridad, pero necesitamos liderazgo y necesitamos trabajar con la convicción de que esas cosas son necesarias para mejorarle la vida a los peruanos. Tenemos, señores, un país, no me quiero extender mucho, pero tenemos un país que es riquísimo. Les he dicho, la mayor productividad del mundo en los productos de mayor valor de la agricultura. Entonces, y podemos crecer mucho más. Podemos llegar a 45.000 millones de dólares de exportación. Podemos. ¿Cuántos puestos de trabajo serían eso extrapolando? Serían 4 millones de puestos de trabajo. ¿Saben cuánto es el PBI? El PBI el peruano. ¿Cuántos trabajadores formales tiene el Perú? 4. Tiene 4 millones de trabajadores formales. 4. Entonces, y somos 30 millones de peruanos. El resto son informales, ¿no? Entonces, realmente poder tener solamente en este sector 4 millones de trabajadores formales, bien pagados, bien remunerados, con todos los de la ley, ¿no? Y con infraestructura, caracho, tenemos derecho a soñar. Tenemos derecho a soñar con aprovechar mejor nuestras infraestructuras. Tenemos derecho a soñar para tener ese PBI per cápita. Quiere decir que tengamos todos los peruanos tengamos el ingreso que tienen los países más desarrollados europeos. Porque hemos venido haciendo nuestras tareas y nos hemos ralentizado. Porque hemos nacido en un país que está bendito en sus condiciones naturales. ¿Qué es lo que necesita un país para crecer? Energía. Sin energía no tenemos nada. Vemos cómo Chile está tirando cuadras con el tema energético. Se conectaron con el gas argentino, cuando Argentina necesitó su gas, le quitaron los tubos, ¿no? Nosotros tenemos gas natural que en abundancia. Cuando recién se descubre el yacimiento de Camisea, cuando se comienza a hacer el proyecto, teníamos 10 trillones de pies cúbicos y se dijo que eso iba a aguantar, no sé, unos 20, 25 años. Hoy día tenemos 10 millones de pies cúbicos y nos hemos consumido como 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hacemos exploraciones, seguimos encontrando y encontrando. ¿Vale la pena hacer exploraciones para conseguir 50.000 millones de pies cúbicos? Quizás no. No porque no te los vas a consumir en el tiempo, pero tenemos energía de gas para transitar, ¿no? De eso en los próximos 50 años, ¿no? O 70 años, para esas energías renovables, cuando se encuentre la solución para las renovables. Hoy día el Perú además cuenta ya con parques eólicos y solares muy grandes, pero la energía renovable no convencional no resuelve toda la situación de la energía, porque son energías interrumpibles. En la noche no hay sol y tampoco viento. Entonces los molinos se paran y los paneles solares no producen nada. Entonces el Perú tiene la suerte
de haber desarrollado y contar con la cordillera de los Andes hacia ambos lados de la costa y de la selva, con enormes potenciales hidroenergéticos que los hemos aprovechado. Tenemos para solventar todo nuestro crecimiento eficiente, una gran combinación. Si alguien quisiera diseñar hoy día el sistema energético perfecto, hay que mirar el Perú en este momento. Un mix de gas natural, de ciclo combinado, de hidroeléctricas y un pequeño componente de energías renovables no convencionales, eso es lo que todo el mundo quiere, lo que todas las grandes industrias están queriendo. Tuve la oportunidad de juntarme en San Francisco con motivo de la PEC del año anterior, con el gerente de operaciones de Microsoft, y me cuenta que estaban poniendo un data center. Con esto de la inteligencia artificial, ¿no?, la demanda por procesamiento de datos se ha incrementado exponencialmente y por ende los centros de data, ¿no?, están demandando más energía y creciendo en todo el mundo. Y me contaba que estaba haciendo un enorme data center en Australia, que están invirtiendo $1.000 millones en ese data center y que consume 1.000 megavatios, ¿no? El Perú produce 7.000 megavatios, ¿no? Ese iba a consumir 1.000. Entonces, oye, le decía, oye, pero nosotros en el Perú tenemos ese mix de lo que les acabo de contar, ¿no? Y tenemos además energía en abundancia, porque cuando conectemos la tubería hacia el sur, la tubería de TGP o la tubería de gas hacia el sur, se van a activar 3.000 megavatios nuevos, que hoy día son centrales de reserva, que están solo para cuando falle el sistema. Entonces vamos a tener una redundancia enorme. Le digo, es ideal para poner un data center. Y me contestó que lamentablemente el riesgo político del Perú les impedía poner una inversión como la que han puesto en Australia en el Perú. Entonces tenemos que trabajar para que nuestro riesgo sea menor. ¿Con qué? Con instituciones más predecibles, transparentes, con seguridad jurídica, con seguridad física, ¿no?, que es lo que necesitamos hacer para poder atraer esto, porque tenemos esas posibilidades. El Perú puede ser, en esta época de la inteligencia artificial y del procesamiento de datos, el Perú es ideal. Les prometo, el Perú es el sitio ideal para toda esta cosa. Eso, además, te puede generar esto que tenemos en abundancia, energía eficiente, limpia y barata, ¿no? Tiene que servirnos para montar todo el resto de lo que queramos. Pero somos tan lecheros que adicionalmente tenemos cobre, tenemos oro, tenemos agricultura, tenemos un clima ideal, tenemos pesca. La pesca en el Perú también es la pesca, el mar más abundante en recursos biológicos en el mundo. Parecemos ya argentinos que creemos que no, pero somos los mejores en toda esta cosa, solo que para eso que se necesita inversión. Y para inversión que necesitamos todo lo que hemos dicho. Entonces yo los invito a soñar y les invito a empujar lo que hoy día hemos escuchado de Lucho Carranza, del economista Luis Carranza, que nos decía que podemos llegar a tener el PBI de España o de Alemania. Sí podemos. ¿Y por qué no? ¿Qué nos falta? Voluntad, decisión, orden, ¿no?, para solventar toda esa infraestructura que nos hace falta. Es una posibilidad, una gran posibilidad de negocios, además. Otra fuente de crecimiento, como dice ahí, es la infraestructura. No solamente esos dos pilares, la infraestructura, de la cual tenemos un déficit de $120.000 millones más o menos, 120, es una gran oportunidad. $120.000 millones de crecimiento en construcción, genera mano de obra, genera todo ese valor que reactiva la economía. Los países asiáticos a mí no me dejan de sorprender. Vietnam, ¿quién diría Vietnam? Vietnam tiene una infraestructura espectacular y está construyendo, carreteras elevadas de cientos de kilómetros, o sea, encima de los existentes.
¿Todo eso podemos hacer? Claro que podemos. Claro que podemos hacerlo. Si tenemos todo eso, necesitamos integridad, necesitamos respetar nuestros contratos y generar este círculo virtuoso y aprovechar todos nuestros recursos para eso. Creo que nos merecemos, el Perú se merece ese crecimiento, se merece ese cierre de brechas y nos merecemos tener una mejor vida para la población. Gracias. Agradecemos a nuestros distinguidos expositores por sus valiosos aportes en esta jornada de reflexión sobre el futuro del Perú. Y para ir concluyendo con esta importante conferencia, vamos a hacer entrega de los diplomas de reconocimientos a nuestros ponentes. Invitamos a la primera vicepresidenta, por favor, Patricia Juárez, para que haga entrega de estos diplomas. En primer lugar, invitamos al doctor Luis Carranza Ugarte, exministro de Economía y Finanzas, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia Hacia una nueva prosperidad. Por último, invitamos al doctor Alfonso Bustamante Cani, presidente del Consejo Directivo de CONFIEP. Las palabras de cierre de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez Gallegos. Ha sido un verdadero honor acompañarlos en esta importante conferencia en la que hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en su camino hacia una nueva prosperidad. Agradezco profundamente a nuestros distinguidísimos expositores, al doctor Luis Carranza Ugarte y al señor Alfonso Bustamante Cani por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Una vez más, para nosotros es realmente un privilegio poder escucharlos. Yo he tenido oportunidad de estar en el último CADE con Lucho Carranza y la verdad siempre es un honor poder compartir estos momentos con él, así como con Alfonso Bustamante. Conozco de su preocupación, conozco de esa tarea, de ese compromiso que tienen con el país, en el caso de Lucho Carranza, al haber sido ministro de Economía y en el caso de Alfonso Bustamante desde el empresariado, en donde cada vez vemos que existe ese mayor interés de parte del empresario en participar en la vida política del país. Nosotros siempre hemos hecho ese llamado, creemos que el empresariado ahora muestra un firme compromiso de participar en la vida de nuestro país, no solamente para hacer crecer, no solamente para, digamos, eliminar cada vez más la pobreza en nuestro país. Hemos estado en estos 2 días de semana de representación, estos 2 primeros días, por ejemplo, ayer en la morgue de Lima, una institución que nadie mira. Y cuando uno realmente llega a esos lugares se da cuenta de
lo mal que tenemos o se desenvuelve el Estado en nuestro país. O sea, tenemos instalaciones en la morgue, por ejemplo, que ni siquiera tienen un sistema recirculatorio en un lugar en donde todos los días se pone en peligro, por ejemplo, la vida de los médicos que trabajan ahí, de los técnicos que trabajan ahí. Los equipos están obsoletos, malogrados, arrinconados, los escritorios deteriorados y, por supuesto, todos los insumos que necesitan quienes trabajan ahí son absolutamente escasos. Y entonces uno dice, estamos en Lima, es una institución que depende del Ministerio Público, ¿por qué no puede tener un presupuesto adecuado para que los profesionales que trabajan ahí puedan tener también una escala salarial adecuada y puedan tener por lo menos lo necesario para actuar? Hoy día, en Semana de Representación, nos ha tocado ir al Lurigancho Chosica, un distrito que está a 30 kilómetros de acá. Hemos visitado 4 puentes y hemos visto, por ejemplo, 2 de ellos que están en un deterioro absoluto, que ya han sido inclusive cerrados, lo que impide la libre movilidad, el libre tránsito y por supuesto genera en algunos de los casos, cuando son puentes peatonales, que las personas tengan que dar toda una vuelta para circular. ¿Cuántos años de esos 4, uno de ellos es nuevo, aún no inaugurado, el puente de Guampaní? ¿Cuántos años demoró su construcción de un puente que tendrá 100 metros, de repente no tiene más? 4 años. 4 años. Así es como realmente funciona nuestro Estado. Hay unas deficiencias enormes, por ejemplo, en materia de infraestructura, y lo comentábamos con Alfonso Bustamante, cuando todos veíamos que el puerto de Chancay estaba avanzando, los propios congresistas, creo que todos sin excepción hemos ido a visitarlo y hemos realmente recibido las explicaciones de cómo iba a funcionar, qué es lo que iba a significar en el desarrollo de nuestro país, y todos nos preguntábamos, ¿y las obras de infraestructura? El aeropuerto era igual, decíamos seguramente el Callao y Lima se están poniendo, el Ministerio de Transportes seguramente tienen una mesa de trabajo en donde están viendo cuáles van a ser los accesos o cómo se va a comportar el transporte. Hemos recibido también acá en el Congreso de la República la Asociación Automotriz y a todas las empresas formales de carga, de pasajeros, interprovinciales, y todos con una preocupación enorme sobre lo que significa el transporte y el tránsito en nuestro país. Hemos presentado una moción para llamar la atención al Ejecutivo a efectos que pudiera declararse en emergencia el transporte. Esa moción ha sido aprobada en el Congreso por todas las fuerzas políticas, más de 100 votos, en donde llamábamos la atención y exhortábamos al Ejecutivo que estamos en una situación de emergencia en el transporte, no solamente por la demora que se tiene en el traslado, sino también por las extorsiones que están teniendo las empresas de transporte. Así como eso, tenemos innumerables problemas. Por ejemplo, hemos visto también hace poco y hemos convocado a una mesa de trabajo por los problemas que sufren los transportistas en el Callao. También una enorme demora para recoger la carga, para poder ingresar. Habían problemas con unas citas, han venido acá, hemos tratado de solucionar los problemas. Pero ¿quiénes son los que deben de solucionar estos problemas? El Ejecutivo. O sea, lo que falta es un liderazgo absoluto. Es un liderazgo para enfrentar los problemas y para determinar realmente cómo solucionarlos y cómo solucionar los problemas enormes que tenemos de pobreza, de desigualdad, de brechas sociales, de ausencia de infraestructura
en nuestro país. Y la verdad es que no vemos, hace muy poco la Presidenta de la República lo que ha dicho es, vamos a declarar en emergencia o vamos a revisar todos los puentes. Bueno, acá nomás tenemos puentes ya cerrados, porque la erosión realmente es tal que en cualquier momento se van a caer. Y solamente falta que el Ministerio de Vivienda lleve unos camiones para que lleve rocas y tiene la maquinaria, pero no están los camiones, porque no existen esos camiones que pueden trasladar ese tipo de piedras tan grandes que van a significar, digamos, la protección para 3.000 familias de esa zona de Chosica. La verdad es que cuesta reconocer que somos un Estado fallido. O sea, cuesta reconocer que el Estado no llega al ciudadano. Y tal vez nosotros en el Congreso seamos parte del problema cuando ponemos en riesgo también los temas fiscales, cuando se aprueban acá aumentos, se aprueban cambiar de modalidades de contratos laborales. Nosotros, por ejemplo, acá en el Congreso hemos aprobado que más de 13.000 trabajadores en e-salud pasen de un régimen CAS a un régimen 728. Y simplemente se aprueba sin seguir ningún criterio técnico. Y además, ¿cuál es la justificación de los grupos que lo proponen? Bueno, estamos haciendo justicia social. O sea, lo que no hace el Ejecutivo, lo que no hace Salud, lo que no hace MINSA, lo hacemos nosotros porque, o por ejemplo, los nombramientos de maestros. Y nosotros hay un grupo que lucha siempre y dice, esto debe ser realmente a través de un concurso, esto no se puede hacer de esta manera y logramos parar algunas cosas. Pero no se puede parar realmente esa arremetida populista que hay y más cuando se acercan las elecciones. Yo por eso en todos los eventos a los que voy invito también a los ciudadanos y también a los partidos políticos. Yo formo parte de un partido político en que llevemos a los mejores cuadros, en que decidamos mejor nuestro voto, en que necesitamos realmente tener a los mejores en la administración pública y necesitamos tener a los mejores líderes al frente de nuestro país. Es la única forma en que con voluntad y liderazgo logremos salir de este marasmo, de esta situación que lleva años en nuestro país y ahí están las cifras que nos ha mostrado el señor Carranza. Y finalmente sabemos de que solamente con el compromiso de todos, con la unión de todos, de las instituciones del Estado, cuando vemos, por ejemplo, que salen, en el caso del Ministerio Público, a denostar del Congreso, pero no viene la fiscal de la Nación a conversar cuando se le invita sobre las normas que el Congreso emite, nos damos cuenta realmente de que existe un alto deterioro institucional que finalmente incide en la economía en nuestro país y que todos finalmente les estamos haciendo daño a nuestro país. Creo que con voluntad, creo que con compromiso, con entrega podemos cambiar las cosas y por eso invito a todos a que pensemos, a que reflexionemos sobre lo que tenemos que hacer, ya se vienen las siguientes elecciones, y también lo que tenemos que hacer los partidos políticos. Los mejores cuadros para que finalmente no se repitan experiencias como las que hemos vivido hasta ahora. Muchas gracias a todos por su participación y especialmente a nuestros distinguidos expositores. Ha sido un verdadero honor poder contar con ustedes en este recinto parlamentario. Muchas gracias. Muy bien, con esto damos por finalizada la conferencia. Desea una nueva prosperidad, desafíos y oportunidades para el Perú. E invitamos al público, por favor, para la foto final, para la foto del recuerdo. Por favor, acérquense, por favor, con nuestros expositores.